En el pico Humboldt, el frío es mortal. Hace más de 20 años trabajé para un grupo de rescate en mi país, y vi a un muchacho de 20 años sentado en su carpa, con los ojos abiertos como platos, y la piel convertida en mármol azul. No tenía ni un rasguño, pero su sangre ya no corría. Cuando intenté tocarlo, el silencio del páramo se me metió en los oídos como agujas. Ahí, entendí que los mocuyes no son cuentos de viejos para asustar carajitos. Son los dueños de la neblina, y esa noche habían decidido cobrarnos la estadía. Pónganse cómodos, relájense y acérquense a la luz para que hablemos de la oscuridad. Soy el Cuentacuentos. Pánico en el pico Humboldt, escrito por el Cuentacuentos. El motor del Bell 412 de la Guardia Nacional ruge como una bestia herida mientras intentamos estabilizarnos sobre la Laguna Verde. Aquí arriba, a más de 4000 metros, el aire es tan delgado que parece que te estuvieran apretando el cuello con un hilo de pescar. Soy Antonio Briceño y llevo 15 años con el uniforme del Grupo de Rescate Mérida, o GRM. He sacado gente con las piernas vueltas papilla en el Bolívar y he buscado cuerpos que el glaciar solo escupió décadas después. Pero lo de hoy se sentía distinto desde que despegamos de la base. Briceño, prepárate para el descenso por cable, me dijo el gato Uzcategui por el intercomunicador. El gato es mi compañero de cordada de toda la vida, un andino recio que conoce los frailejones mejor que el patio de su casa. Recibido. ¿Tenemos coordenadas exactas? Respondí mientras ajustaba mi arnés de pecho y revisaba el mosquetón de seguridad. El último ping del GPS del muchacho dio cerca del borde de la laguna. El helicóptero no puede aterrizar, el viento está muy bravo, y la turbulencia de montaña nos va a estrellar contra las paredes del anfiteatro. Bajamos tú, yo y Rivas. El resto del equipo de apoyo subirá a pie por la ruta de la travesía de la Sierra Nevada, pero tardarán 2 días. Estamos solo los 3, chamo. Bajamos al vacío. El frío nos recibió como una bofetada. En Mérida, cuando el sol se oculta tras los picos, la temperatura cae más rápido que un suicida. Nos soltamos del cable y el helicóptero se perdió tras la cortina de neblina grisácea, dejándonos en un silencio sepulcral que solo se interrumpía por el crujido de nuestras botas sobre el suelo escarchado. El objetivo era un fotógrafo caraqueño, un tal Castillo, que había subido solo a buscar la luz perfecta para la foto. Un pajúo, como decimos nosotros a la gente que sube sin respetar la montaña, pensando que el Humboldt es un parque de diversiones. Miren esa vaina, dijo Rivas señalando hacia un saliente de roca. Allí estaba la carpa. Era una técnica de alta montaña, de esas costosas, color naranja chillón, que ahora parecía una herida abierta en el paisaje gris. Estaba perfectamente armada, sin signos de haber sido golpeada por el viento, lo cual era imposible dada la tormenta que sopló anoche. ¡Castillo! ¡Rescate Mérida! Gritó el gato. Nada. Nos acercamos con cautela. Como rescatista, aprendes a oler la muerte. No huele solo a podrido, a veces huele a ozono, a metal, a ese vacío que deja la vida cuando se va. Abrí el primer cierre de la carpa. El aire que salió de adentro estaba más frío que el de afuera. Algo que desafía todas las leyes de la termodinámica. Ahí fue cuando lo vi. Castillo estaba sentado sobre su aislante. Tenía la cámara colgando del cuello y un cuaderno de notas sobre las rodillas. Sus ojos. Nunca voy a olvidar esos ojos. No eran blancos. Eran de un azul profundo como el fondo de una grieta de glaciar. Parecía una estatua de sal. Chamos, no lo toquen. Dije, sintiendo un escalofrío que no era por el clima.
Esto no es hipotermia normal. Mírenle las manos. Las manos de Castillo estaban aferradas al cuaderno, pero sus dedos se habían fusionado con el papel. No había escarcha sobre él. Era él quien se estaba convirtiendo en hielo. El gato se santiguó. Rivas, que es más joven y técnico, sacó el termómetro láser de su equipo médico. Antonio, el sensor no marca lectura. Me da error de rango inferior. Este cuerpo está por debajo de los 30 grados bajo cero. Es físicamente imposible que un ser humano llegue a esta temperatura sin reventar celularmente. Me puse los guantes de látex sobre los de lana, y con una delicadeza que no sabía que tenía, logré zafar el diario de sus dedos pétreos. Un trozo de la piel de su pulgar se quedó pegado al papel, rompiéndose como un cristal de azúcar. No hubo sangre. Ni una gota. Rivas, ve afuera y monta el sistema de radio de largo alcance. Necesitamos reportar al puesto de control en el Parque Nacional. Gato, ayúdame a revisar este diario. Si este muchacho vio algo antes de quedar así, tenemos que saberlo. El gato asintió, pero no dejaba de mirar hacia los frailejones que rodeaban la carpa. Esas plantas, con sus hojas peludas y blancas, parecen monjes encorvados en la oscuridad. Antonio, murmuró el gato, ¿es idea mía o esos frailejones están más cerca de la carpa que cuando bajamos del helicóptero? Miré hacia afuera. Había un grupo de ellos a unos 5 metros. Estaba seguro de que cuando llegamos, el claro estaba despejado al menos 10 metros a la redonda. El viento sopló de nuevo, pero no movió las hojas de las plantas. Estas se quedaron rígidas, como si estuvieran hechas de hierro. Abrí el diario. La caligrafía de Castillo empezaba clara y técnica, hablando de aperturas de lente y tiempos de exposición. Pero en las últimas páginas, la letra se volvió un garabato frenético, como si las manos le temblaran no de frío, sino de un pavor absoluto. No es el viento lo que suena, decía la última entrada. Son ellos. Están chocando sus dedos de vidrio afuera de mi carpa. Me pidieron el aliento para dejarme ver la ciudad de cristal bajo la laguna. Les dije que sí. Solo quería que dejara de doler el frío. Ahora ya no duele. En ese momento, la radio de Rivas afuera emitió un chirrido agudo, un estallido de estática que me hizo saltar. Antonio, gato, vengan a ver esta vaina. El grito de Rivas sonó distorsionado, como si estuviera hablando bajo el agua. Salí de la carpa. Rivas estaba frente a su equipo, pero no nos miraba a nosotros. Miraba hacia la laguna verde. La superficie del agua, que debería estar picada por el viento, estaba lisa como un espejo negro. Y bajo el agua, empezaron a encenderse unas luces mortecinas, verdosas, que se movían suavemente. Son ellos, Susurró el gato al lado mío. los mocuyes. Están contando cuántos vinimos a buscar lo que ya les pertenece. Rivas, deja de mirar esa laguna y agarra la repetidora, le dije, aunque mi propia voz me sonó extraña, como si el aire se estuviera volviendo más denso, más difícil de desplazar. Rivas reaccionó, pero sus movimientos eran lentos, como si estuviera sumergido en melaza. El gato y yo intercambiamos una mirada de esas que solo se dan después de años de patrullaje. Era el instinto de supervivencia activándose. En el grupo de rescate Mérida, nos enseñan que el pánico es el primer paso hacia el ataúd, especialmente en un entorno de alta montaña donde un error de juicio te mata antes que el clima. Control Mocumbarí, aquí rescate Alfa 1, ¿me copian? Ríos apretaba el PTT del radio con desesperación. Solo recibimos estática, pero no era el ruido blanco habitual, era un sonido rítmico, un tintineo metálico que recordaba miles de carámbanos de hielo chocando entre sí. Es la interferencia del terreno, Antonio, dijo Rivas, tratando de convencerse a sí mismo. Las paredes de la cara norte del Humboldt están cargadas de magnetita. Tú sabes cómo es esta zona.
La magnetita no hace que el agua de una laguna a 4000 metros se ilumine como una discoteca, Rivas. Cortó el gato, desenfundando su piolet de la mochila. Miren los frailejones. Están casi encima de nosotros. El gato no exageraba. El círculo de arbustos peludos se había cerrado. Ahora estaban a escasos 3 metros de la carpa de Castillo. Lo más perturbador no era la distancia, sino que en este páramo, donde el viento ruge con la fuerza de un motor a reacción, ni una sola de las hojas blanquecinas de los frailejones se movía. Parecían soldados. Vamos a empaquetar al Oxiso y salgamos de este foso ahora mismo, ordené, tratando de recuperar el mando. No vamos a esperar al equipo de tierra. Si el helicóptero no puede bajar, buscaremos un claro en el Valle de las Calderas al amanecer. ¡Muevan el equipo! Entramos de nuevo a la carpa de Castillo. El frío ya no era una sensación térmica, era una presencia física. El gato sacó la bolsa para cadáveres. De ese plástico grueso y grisáceo, entre los dos, intentamos enderezar el cuerpo del fotógrafo para que cupiera. Fue ahí donde ocurrió. Al intentar moverle el brazo, escuchamos un crujido seco, como cuando se rompe una rama congelada en pleno invierno. El brazo de Castillo no se dobló, se partió limpiamente a la altura del codo, pero lo que vimos dentro de la fractura no fue hueso, ni músculo, ni médula. ¡Dios bendito!, exclamó el gato, retrocediendo y soltando el cuerpo. El interior del brazo de Castillo estaba hecho de un entramado de cristales hexagonales, brillantes y perfectos. Era como una geoda humana. No había rastro de que ese muchacho hubiese tenido sangre alguna vez. Sus venas ahora eran hilos de cuarzo azulado. Antonio, esto no lo podemos reportar, susurró Rivas desde la entrada, con la cara pálida. Si decimos que encontramos un hombre de cristal, nos van a quitar las credenciales por psicosis de altura. Van a decir que nos pegó el soroche a los 3 al mismo tiempo. Me importa un carajo el reporte ahora, Rivas, respondí, sintiendo cómo se me erizaba el vello de la nuca. Ayúdeme a meterlo en la bolsa. Piezas y todo. Nos vamos. Logramos meter el cuerpo, que ahora pesaba el doble de lo normal, como si estuviéramos cargando una estatua de mármol. Al salir de la carpa, el mundo exterior había desaparecido. La neblina era tan espesa que no alcanzaba a ver mis propias botas. Era esa sopa de leche que los rescatistas odiamos, donde pierdes el equilibrio porque el cerebro no tiene un horizonte de referencia. Gato, Rivas, no se separen de la carpa, les dije. Aquí estoy, Antonio, respondió el gato a mi lado, pero su voz sonaba lejana, como si viniera desde el fondo de un pozo. De pronto, el silencio del que hablaba el diario de Castillo se nos vino encima. El viento murió. El motor del mundo se apagó. Y en ese vacío acústico escuché algo que me heló la sangre más que el clima andino. Una especie de risa, no humana. Era el sonido de un arroyo corriendo sobre piedras de hielo. ¿Tienen calor?, susurró una voz. No venía de ningún lado. Estaba en todas partes. ¿Quién anda ahí? Rivas sacó su linterna táctica y empezó a barrer la neblina. El haz de luz chocaba contra la pared blanca y rebotaba, cegándonos. En el borde del círculo de luz de la linterna lo vimos. No era un niño, ni un duende. Era una silueta delgada, traslúcida, de unos 1,20 m de altura. Sus extremidades eran largas y terminaban en dedos afilados como estalactitas. No había rostro, solo una superficie que reflejaba la luz de la linterna de Rivas en 1000 direcciones, como una lámpara de discoteca. A su alrededor los frailejones empezaron a emitir un zumbido. ¡Corran! ¡Hacia el noroeste! ¡Busquen la pared de roca! Bramé, agarrando un asa de la bolsa del cadáver. Gato, agarra el otro extremo, Rivas. No dejes de alumbrar. Corrimos, pero el terreno del páramo es traicionero. Está lleno de turberas, huecos de agua y lodo cubiertos por musgo que parecen suelo firme. Con el peso de la bolsa, avanzar era un calvario. El aire nos quemaba la garganta. Cada bocanada se sentía como tragar astillas de vidrio. Antonio, espera, gritó Rivas. Siento que me jalan. Me giré.
Rivas estaba de rodillas. No se había hundido en el lodo. Una de esas sombras lo tenía agarrado por el tobillo. Pero lo más aterrador no era el agarre, era que el pantalón térmico de Rivas, de tela Gore-Tex, diseñada para resistir de todo, se estaba volviendo blanca y quebradiza donde la criatura lo tocaba. La escarcha se extendía por su pierna como una infección veloz. ¡Dale con el piolet, gato! Rugí. El gato no lo pensó. Lanzó un golpe certero con la hoja de acero del piolet hacia la mano de la criatura. El impacto produjo un sonido de vajilla rota. La mano del Mokuy se hizo pedazos, pero no hubo grito. Solo ese tintineo constante. La criatura se retiró hacia la neblina, fundiéndose con el blanco. Ayudamos a Rivas a levantarse. Estaba temblando incontrolablemente. Su bota derecha estaba cubierta por una capa de hielo tan dura que no podía ni siquiera doblar el tobillo. Tenemos que armar un bivac de emergencia bajo esta saliente de roca, les dije, señalando una sombra oscura entre la niebla. Si seguimos corriendo en círculos, nos vamos a despeñar por el barranco de la Laguna Verde. Llegamos a la roca y montamos nuestra carpa de ataque en tiempo récord. Entramos los tres, arrastrando la bolsa con el cuerpo de Castillo. Cerramos la cremallera y nos pegamos unos a otros para compartir el calor. Rivas empezó a sollozar en voz baja. Esa vaina me tocó, Antonio. Sentí como me sacaba la vida por el pie. Me siento helado, chamo. Tengo frío por dentro. Bebe esto. El gato le pasó un termo con té de coca caliente. No pienses en eso. Solo piensa en que el sol tiene que salir en 3 horas. En ese momento el silencio absoluto regresó. Y entonces escuchamos el roce. Algo estaba pasando sus dedos de cristal por la tela de la carpa. Muy suavemente. Como si estuviera buscando la manera de abrir un regalo. No abran la boca, susurré, viendo cómo la cremallera de la carpa empezaba a cubrirse lentamente de una escarcha azulada que avanzaba hacia el interior. Si no nos oyen, tal vez piensen que ya somos como ellos. El tiempo en la alta montaña no se mide en minutos, se mide en latidos. Y esa noche mis latidos sonaban como martillazos contra un yunque de hielo. Estábamos los tres compactados en la carpa de ataque. Una burbuja de tela de apenas 2 metros cuadrados que se sentía como un ataúd. El gato tenía la mano puesta sobre su piolet y Rivas seguía abrazando su termo, con los ojos fijos en la cremallera. La escarcha azulada ya había cubierto todo el riel del cierre. No era nieve, eran cristales geométricos que crecían hacia adentro, alimentándose de la humedad de nuestro aliento. Antonio, Susurró el gato tan bajo que apenas lo escuché. mira la bolsa. Se me heló la sangre. La bolsa gris donde habíamos metido a Castillo estaba vibrando. Un sonido como de estática. Castillo, o lo que quedaba de él, estaba reaccionando a la presencia de los que estaban afuera. El cuerpo ya no era un peso muerto. Se sentía como una batería cargada de una energía gélida que hacía que los vellos de mis brazos se erizaran. Parece que se despidieran. Musitó Rivas, que parecía estar entrando en un trance por la hipotermia. No nos quieren a nosotros, lo quieren a él. Somos nosotros los que estamos estorbando. Ni de vaina, Rivas, Le dije, apretando los dientes para que no me castañaran. Vinimos por un cuerpo y bajamos con un cuerpo. El grupo de rescate no deja a nadie aquí arriba. De pronto, un golpe seco sacudió la carpa. Algo pesado, como un bloque de granito, chocó contra la tela superior. Luego otro, y otro. No eran piedras, eran los Mokuyes, lanzándose contra nosotros. No con fuerza bruta, sino con su propio peso de cristal. La carpa empezó a ceder. Los parales de aluminio, diseñados para aguantar vientos de 100 kilómetros por hora, estaban crujiendo bajo un frío que los volvía quebradizos como el vidrio. ¡Se va a partir! Dijo el gato. ¡Fuego! Bramé yo, recordando una vieja historia de los arrieros de apartaderos. ¡Gato! ¡El hornillo de gas! ¡Enciéndelo ya! El gato, con las manos entumecidas, logró accionar el encendedor piezoeléctrico.
Una llama azul saltó a la vida en mitad de la oscuridad. El efecto fue instantáneo. En cuanto el calor del hornillo empezó a irradiar, la escarcha de la cremallera retrocedió, evaporándose inmediatamente. Pasamos las siguientes 2 horas alimentando esa pequeña llama, turnándonos para no quedarnos dormidos. Dormir en ese estado en el que nos encontrábamos era la muerte. Al fin, una claridad grisácea empezó a filtrarse por la tela de la carpa. El amanecer en los Andes no trae calor de inmediato, pero trae la luz que disuelve esas sombras. Abrí la cremallera con cuidado. El hielo acumulado cayó en pedazos sólidos. Afuera, el paisaje era un camposanto de cristal. La neblina se había disipado, dejando ver la laguna verde, que ahora lucía un color esmeralda opaco. Los frailejones que nos habían rodeado estaban allí, a menos de 1 metro de la carpa, pero ahora sí se veían como plantas. Ya no habían figuras, solo el silencio del páramo que esta vez se sentía muy natural. Rivas, gato, arriba. Tenemos que movernos antes de que la nubosidad vuelva a cerrar el paso. Ordené, aunque mi cuerpo se sentía como si le hubieran molido a palos. Recogimos todo en un silencio fúnebre. Cuando fuimos a cargar la bolsa de Castillo, notamos algo que nos dejó mudos. La bolsa ahora estaba mucho más liviana. Al abrirla, apenas 1 centímetro para verificar, vimos que el cuerpo cristalizado se había desmoronado. Dentro de la bolsa solo quedaba un montón de arena fina, brillante, como escarcha de Navidad, y la cámara fotográfica intacta. ¿Qué vamos a entregar en la base, Antonio? Preguntó Rivas, mirando la bolsa vacía del cuerpo. ¿Arena de glaciar? Entregamos lo que hay, Respondí secamente. y en el informe pondremos muerte por exposición y desaparición de restos por condiciones climáticas extremas. Nadie nos va a creer lo otro, y yo no voy a terminar mis días en un psiquiátrico en Caracas. El descenso fue un calvario de 6 horas, hasta encontrar el punto de extracción donde el helicóptero finalmente pudo aterrizar. Cuando el pájaro de la Guardia Nacional tocó tierra en el claro de la Guada, sentí que volvía a nacer. El aire caliente del motor se sentía como una bendición divina. Subimos la bolsa y el equipo. El piloto nos miró por el retrovisor, extrañado por nuestras caras de espanto. ¿Lo encontraron?, preguntó por el intercomunicador. «Lo encontramos», dije, mirando por la ventana cómo el pico Humboldt se alejaba, hundiéndose de nuevo en su corona de nubes. Pero el páramo se quedó con lo mejor de él. Cuando llegamos a la sede de la GRM en Mérida, entregamos la bolsa. Los forenses no supieron qué decir. El polvo de Castillo fue enviado a laboratorios en la universidad, donde los resultados siempre fueron inconcluyentes. Silicio puro con trazas de ADN humano que no debían de estar ahí. Rivas pidió la baja del grupo 2 semanas después. Se mudó a la costa, a La Guaira, donde dicen que el sol nunca deja de calentar la piel. El gato sigue conmigo, pero ya no sube la Laguna Verde. Dice que sus rodillas no aguantan, pero yo sé que es porque no quiere volver a encontrarse con aquellos demonios del frío. Yo sigo subiendo, pero ahora siempre llevo una piedra de rayo en el bolsillo izquierdo y un termo con café hirviendo que no dejo enfriar por nada del mundo, porque sé que allá arriba, en el silencio del frailejón, algo sigue esperando, algo que tiene una especie de sed de calor, algo que no tiene prisa por terminar de congelar los Andes. Cuenteros, ahí les queda esa historia. La próxima vez que suban un páramo y sientan que el aire se pone pesado, o que el vaho se les congela antes de salir de la boca, no se pongan a tomar fotos ni a buscar la luz perfecta. Den media vuelta y caminen rápido, que en las lagunas de los Andes hay cosas que no tienen nombre, pero sin muchas ganas de calor. Gracias por escucharme. Soy el Cuentacuentos.